Buenos días, ¿qué tal? Ay, qué bueno que se me escuchen. Bueno, felices fiestas para todos. Espero que hayan pasado unos buenos días, eh, sea para ir reponiendo energías o bueno, en el internado. Vamos a dar inicio al siguiente tema del segmento de urología, que es el penúltimo tema. Anteriormente ya hemos visto urolitiasis, luego patología prostática, y ahora vamos a ver un tema que dentro de urología no es muy rentable, pero que igual, de todas maneras es importante conocerlo, porque por ahí que nos puedan pegar una pregunta, pero no es muy rentable. Por eso he intentado hacerlo lo más corto posible y solamente con las pepas que les puedan ayudar a conocer mejor estos temas. ¿Ya? Los principales cánceres dentro de la especialidad de urología y los dos más conocidos o que podrían ser más rentables en exámenes son el cáncer renal y el cáncer de vejiga. Eh, estos, a mí me ha parecido importante, al menos siempre me gusta aprender más que todo en cuadritos y especialmente estos dos, porque así va a ser más fácil de aprenderlos. Como les digo, no hay mucho trasfondo en ambos y no son cánceres muy rentables. Ya, entonces, más o menos para que los pueda diferenciar, porque por ahí que de repente les quieran hacer dudar entre uno y el otro, les he querido poner como un cuadrito comparativo. Entonces, a ver, empezamos. Dentro del cáncer renal es también conocido como adenocarcinoma. Como les dije en clases previas, es también importante conocer con qué nombre se les conoce, ¿no? Como adenocarcinoma, porque también ahí les pueden poner lo mismo, pero con otro nombre. O hipernefroma, ¿ya? Y el cáncer renal proviene de qué, de células, de qué estructura. Proviene más que todo de las células del tubo contorneado proximal. ¿Y se acuerdan qué tipo es el más frecuente dentro del cáncer renal? ¿De qué células? Por ahí les doy una pista, para que despierten un poquito. ¿Se acuerdan de qué células son las más frecuentes del cáncer renal? Bueno, a ver, les voy a recordar. Más frecuente, el tipo células claras. Ya este es el más frecuente y a la vez dentro de los tipos de cáncer renal, porque hay otros tipos que no vale la pena recordar porque no son frecuentes, es también el de mejor pronóstico. ¿Ok? Ya. Como siempre les digo, es importante conocer quiénes están en riesgo de desarrollar estas patologías. Ya me oculto el chat. Ya. ¿Quiénes están en riesgo? Los que están en riesgo, como siempre les digo, no sale ya. Una imagen siempre va a las palabras, entonces para que lo puedan fijar bien. Acá ven a un abuelito, pues no, que es el abuelito de Arnold. Entonces, quienes están en riesgo, como ven acá, los adultos mayores, y en su mayoría estos son hombres, ¿no? Entonces, los hombres, adultos mayores, mayores de 60 años. Ellos son los que están en riesgo para ambos tipos de cáncer. Por eso he puesto la imagen acá, porque es para ambos, tanto para el cáncer renal como para el cáncer de vejiga. Y otros factores de riesgo, como ven, es una lista, acá he intentado enumerar los principales, ¿no? Porque hay otros que ya son enfermedades mucho más raras. Como siempre, como en todo cáncer, siempre están involucrados los antecedentes familiares. El tabaco también es prácticamente un común denominador, como se han dado cuenta, para todo tipo de cáncer. Pacientes que sean obesos también, que sean hipertensos, pacientes de raza negra, e incluso también se reportan en aquellos que usan de manera crónica los AINES. Pero acá hay una excepción dentro de los AINES, excepto el ácido acetil salicílico. Este no está numerado como un factor de riesgo. En aquellos que tengan también enfermedad renal crónica terminal, que se sometan a diálisis. Y dentro de las enfermedades más conocidas con factores de riesgo para cáncer renal, la enfermedad de von Hippel-Lindau, que es una enfermedad en la cual debutan con diferentes tipos de cáncer, de tumores malignos en diferentes partes del cuerpo.
Entonces, para conocer, algo que por ahí se ha preguntado en algún momento, que no siempre, es la clínica del cáncer renal. Le pone un casito clínico, ¿no? Pero en su mayoría hay que recordar que la mayoría que tienen cáncer renal son asintomáticos, ¿no? Como su mayoría de cánceres, ¿no? Pero es más frecuente que sean asintomáticos. Pero en el casito clínico obviamente no nos ponen a alguien asintomático, siempre nos ponen a alguien con síntomas para orientarnos a qué tipo de cáncer se está refiriendo, ¿no? Entonces, la triada clásica, ¿cuál es? A ver, ¿se acuerdan? A ver, acá quiero leerlo. ¿Cuál es la triada clásica? Quiero saber si es que por ahí recuerdan cuál es la triada clásica. A ver, para que despierte un poquito de este feriado. ¿Algún síntoma? A ver, Pilar, hematuria, muy bien, perfecto. Hematuria es uno de las triadas clásicas. Dolor, muy bien, Pilar. Dolor, el dolor es lumbar, ¿no? Están localizados en las fosas renales. Dolor lumbar y masa, como me dice Pilar. Muy bien, excelente. Masa en el flanco, ¿no? Ya, entonces esta es la triada con la cual se ha preguntado alguna vez en los casos clínicos, ya la triada del cáncer renal, pero es importante conocer que, bueno, para la vida real y para fines estadísticos, esta triada está presente solamente en menos de un 30%, o sea, en la vida real es poco común ver una triada en estos pacientes, pero obviamente para fines de examen, sí, nos van a poner esta triada. Y si nos pone estos tres síntomas, el que sí o sí tiene que estar presente, porque es el más frecuente, es la hematuria. ¿Ya? De estos tres, el más frecuente es la hematuria. Eh, Ahora, otro hallazgo que también me parece importante recalcar, que me parece que, pues, no sé si les dije cuando todavía no hemos tratado ese tema, es el último, de patología testicular, pero por acá les voy adelantando, es que si un paciente presenta un varicocele del lado derecho, también es importante que podamos descartar que sea un cáncer renal. Ya cuando lleguemos a patología testicular, les explicaré por qué sería raro encontrar a alguien con un varicocele derecho, a comparación de alguien que tenga en el lado izquierdo, que sí que es lo más frecuente. Y también, no sé si es que se acordarán, por ahí sí, que el cáncer renal es conocido como el tumor del internista. A ver, ¿alguien sabe por qué es conocido como? Ese es un nombre clásico que ya se le había eh, denominado a este tipo de cáncer. ¿Alguien sabe por qué por ahí? ¿Por qué se le denomina como tumor del internista? Bueno, si no les voy adelantando. Se le denomina de manera clásica el tumor del internista. ¿Por qué? Porque incluso puede debutar o puede presentarse con diferentes eh, cuadros de síndromes paraneoplásicos. Ya, o sea, puede dar múltiples cuadros de ellos. Entre los más conocidos puede debutar con hipercalcemia, con hipertensión, con síndrome de Cushing, con policitemia. Entonces, ese es entre los más conocidos, porque puede debutar con un sinfín de síndromes paraneoplásicos. Entonces, por eso es conocido. Por acá les voy a poner para que, datito extra, para que no se olviden. Tumor del internista. ¿Ya? Por esto. Es un dato que parece importante mencionarlo y bastante curioso también, ¿no? Cómo se lo conoce por su clínica rica de síndromes paraneoplásicos. Y ahora, para diagnosticar este cáncer renal, ¿cuál es siempre, como les mencionaba, a veces hay una primera prueba que se hace, porque a veces uno no va de frente al gol estándar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera prueba que uno puede hacer ante un paciente que llega con estos factores de riesgo? Y esta clínica es la ecografía renal. Ya esta es la primera prueba que uno podría pedirle al paciente, ya en cuanto tengamos sospecha. Pero si queremos confirmar o queremos ver mejor dicho, como la mejor prueba, siempre va a estar por superior a la ecografía el urotem. Urotem, obviamente con contraste, es el mejor.
¿ya? Pero acá lo voy a resaltar. El mejor es el Urotem, ¿no? Y acá la triada, y como les dije, el más frecuente que sea sintomático, pero si se debuta con la triada, hematuria es lo más frecuente. En hombres mayores de 60, y hasta esos son los datos principales. Y tipo células claras, ¿no? Entonces, como les decía, el mejor examen que se puede usar para diagnosticar cáncer renal es el Urotem con contraste. Eh, Incluso el cáncer renal, como les dije, puede debutar de manera silente y algunos pacientes pueden tener esta triada. Y también en algunos pueden debutar de repente con metástasis, ¿no? Entonces, ¿a qué lugares es más frecuente que haya metástasis? A los pulmones o al hígado. Estos son los lugares más frecuentes a los cuales puede hacer metástasis y el cáncer renal. Obviamente por vía hematógena. Entonces acuérdense de esto que ha sido preguntado de esta triada. Y ahora, pasando a, como les dije, como de manera comparativa, que a mí me gusta estudiar mucho ese tipo de, bueno, en realidad todas las patologías, pasamos al cáncer de vejiga. Esos son los datos principales del cáncer renal, ¿ya? Porque más no han llegado a preguntar y sería ya muy rebuscado. Y como les digo, no es tan rentable, entonces lo que pueden preguntar es estos datos. Entonces, el cáncer de vejiga es considerado, según las frecuencias, el segundo cáncer urológico más frecuente. Porque ¿se acuerdan cuál es el cáncer urológico más frecuente? No sé si que por ahí se acuerdan. ¿Cuál es el cáncer urológico más frecuente? Próstata. Muy bien, Richard. Claro, más frecuente es el de la próstata, ¿no? Y el segundo más frecuente después de próstata es el cáncer de vejiga. ¿Y en qué variedad es más frecuente? ¿O de qué células es más frecuente? El cáncer de vejiga. Yo les doy una pista de células. ¿Se acuerdan que el renal era de células claras? Que el de vejiga es de células. A ver, para que despierten, chicos, ¿de qué células son? A ver, les ayudo ya. De células transicionales. Este de igual manera es el más frecuente y el de mejor pronóstico. ¿Ya? Con células claras en cáncer renal y células tradicionales en vejiga. Y igual manera, el factor de riesgo, como les dije, el común denominador en ellos es hombre mayor, adulto mayor, mayor de 60 años. Y entre los otros factores de riesgo, que también ha sido por ahí preguntado, es aquellos que están expuestos a minas aromáticas, ¿no? Tanto a tabaco, como siempre el tabaco es importante para todo tipo de cáncer, y especialmente también para el cáncer de vejiga, pero también, y también aquellos que están expuestos a fábricas, ¿no? O sea, industrias textiles, no sé, incluso se reportan en peluqueros, en aquellos que están expuestos a industrias de pinturas, ¿no? Entonces, aquellos que están expuestos a lo que se llaman aminas aromáticas, ¿no? Que son los químicos de las industrias. Esos son los principales factores de riesgo que siempre colocan en el examen cuando quieren hacer referencia al cáncer de vejiga. Nos colocan estos principalmente, sea tabaco o las aminas aromáticas, que como les expliqué son las aminas industriales, ¿no? Un paciente que trabaja en fábrica, etcétera, ¿no? Que está expuesto a ello. Otros factores que también se han reportado es la poca ingesta de agua, aquellos que son de raza blanca. Miren, acá podemos ver déjenme cerrar el chat un segundo para que no me, ya. Aquellos que ingieren poca agua también, por ahí se encuentra que puede ser un factor de riesgo, aquellos de raza blanca. Acá podemos ver una diferencia con el cáncer renal, ¿no? Que se presenta más en los que son de raza negra. Y también un parásito que es frecuente, que es el esquizosoma aematobium. También en pacientes que usan ciclofosfamida y en aquellos que nacen con algún tipo de malformación urológica, como la extrofia vesical. El esquizosoma hematobium se da especialmente para qué tipo de cáncer, para el tipo epidermoide. ¿Ya? Entonces, ahora sí, para pasar a la clínica, que es prácticamente la principal diferencia entre ambos tipos de cánceres.
A ver, ¿se acordarán cuál es la clínica de cáncer de vejiga? Por ahí alguien, a ver, que me diga o si es que no lo saben, por ahí que suelten una idea. Es algo, acá comparten un síntoma similar ambos, tanto el cáncer renal como el cáncer de vejiga. A ver, por ahí me dice muy bien, Yamila María Alejandra Maturia. Perfecto. Hematuria. Esta hematuria es una hematuria indolora porque por ahí de repente unos pacientes que tengan hematuria podemos pensar, no sé, más alejado, una ITU, ¿no? O de repente que tengan una urolitiasis, se puede confundir, pero no. Esta es una hematuria indolora, ¿ya? Y que también se caracteriza por ser intermitente, o sea, algunos días de ahí para y de tres regresa, ¿no? Intermitente, e incluso por ahí en algunos pacientes pueden haber síntomas irritativos, o sea que por ahí nos pueden hacer confundir con una ITU, ¿no? Pero eso es en algunos, no es en todos. Y esto más que todo nos va a orientar que estamos ante un cáncer in situ. Pero lo que es más frecuente es que debuten con hematuria. Y como se darán cuenta, acá la diferencia es que si acá debutan con síntomas en el cáncer renal, debutan con esta triada, ¿no? Es una hematuria dolorosa, ¿no? Porque se acompaña de dolor lumbar y también de una masa. En cambio, en cáncer de vejiga es una hematuria indolora, como verán. Y sola, aislada, pues, como verán, solamente hay hematuria, no hay dolor, ni tampoco hay masa. Entonces, así pueden diferenciar que estamos ante un cáncer de vejiga y no ante un cáncer renal. Y obviamente que siempre para que piensen ustedes en cáncer de vejiga les ponen ese término de las seminas, porque si les ponen el tabaco les pueden hacer confundir entre ambos. Entonces siempre les ponen como que trabaja en una fábrica, o le ponen ese término, ¿no? Que se ha puesto minas aromáticas. Entonces, este tipo de cáncer, el cáncer de vejiga, se disemina más frecuente ¿por qué vía? Se disemina más frecuente por vía linfática. Y la segunda más frecuente es que se disemine por vía hematógena. De igual manera, ambos comparten los mismos órganos a distancia, los cuales se pueden diseminar. Este también se disemina más frecuente a distancia, vía hematógena, a los pulmones o al hígado. Pero lo más frecuente es que sea por vía linfática. Ahora, si va a distancia, va a pulmones o al hígado. ¿Y cómo podemos hacer el diagnóstico del cáncer de vejiga? El mejor examen para diagnosticar el cáncer de vejiga van dos, ¿no? En conjunto, que es la cistoscopía, acompañado de la citología, o también llamada el PAP, ¿no? No se ve las células neoplásicas, el PAP de orina. Ambos, se piden ambos para poder diagnosticar un cáncer de vejiga. Y para poder estadiar, tanto en cáncer renal como en cáncer de vejiga, se puede usar la TAC para el estadiaje, ¿no? Si queremos ver si es que ya ha ido a órganos lejanos, ¿no? Como en caso de los pulmones o el hígado. Ya, entonces, ya para acabar estos temas, que como les he dicho, como les dije, lo más rentable de estos tipos de cáncer, he resumido de manera más sencilla, porque siempre el manejo de los cánceres, no sé si que se habrán dado cuenta que es un tanto complejo, en lo que le ponen pues por estadios, etcétera, por diferentes factores. Entonces, para hacerlo lo más sencillo, lo he dividido así en dos partes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento, el tratamiento gold estándar del cáncer renal? Acá le pongo en la imagen, chao también. Se va el riñoncito y se va curando la suprarrenal. Entonces, el tratamiento gold estándar en caso de cáncer renal es la cirugía, ¿no? Es la nefrectomía radical. Nefrectomía radical. ¿Por qué radical? Porque se va el riñón, se va la glándula suprarrenal, también extirpan a la grasa que rodea al riñón, a la grasa perirenal, y extirpan también a los ganglios. ¿Ya? Por eso se llama nefrectomía radical. Y eso se hace en la mayoría de pacientes. Pero también hay algunos pacientes en las cuales se hace una nefrectomía parcial, nada más.
ya, o sea, se quita solamente la parte donde está el tumor. Y hay que saber en qué pacientes solamente hacemos un manejo un poco más conservador, ¿no? Con una nefrectomía parcial. ¿En quiénes? En aquellos que el cáncer sea bilateral, o sea, en ambos riñones, porque obviamente el paciente no puede vivir sin sus dos riñones, puede vivir con uno, pero no puede vivir sin los dos. En aquellos en el cáncer sea bilateral, en aquellos pacientes que sean monorrenos ya, porque hay pacientes que son monorrenos, y en aquellos que obviamente el tumor no sea muy grande, porque si es muy grande no se va a poder quitar todo. Que el tumor mida menos de 4 centímetros, ¿ya? Entonces, en ellos sí se puede optar por un manejo más conservador, porque tienen que tener de todas maneras un riñoncito para poder vivir. En ellos se hace nefrectomía parcial, pero en la mayoría, solamente como le digo, como ven, son casos aislados. Pero en la gran mayoría el gol estándar es la nefrectomía radical, lo cual vamos a resaltar. Ya, nefrectomía radical. Y ahora, ¿en qué pacientes uno puede optar? Perdón, en la cirugía es el gol estándar, pero ahí si es que por ahí nos quieren preguntar o nos ponen en el examen, nos mencionan radioterapia o quimioterapia, acuérdense que estos no van, porque el cáncer renal se puede decir que es resistente a la quimio o a la radioterapia, ¿ya? Es radio resistente y quimio resistente, o sea, no son efectivos estos tratamientos, por eso es que gol estándar siempre es quirúrgico, sea que quites todo o que quites parte nada más, porque radioterapia y quimioterapia no van. Ahora, eso es lo del manejo de cáncer renal, ya eso es lo más sencillo que les pueda preguntar, porque tampoco ha sido preguntado, así que solamente aprendanse estos conceptos y nada más. Y ahora, entra cáncer de vejiga. ¿Cómo tratamos a alguien que tiene cáncer de vejiga? Acá también podemos dividirlo en cuanto a si es que hay invasión, principalmente de una estructura. Si es que no ha invadido músculo, se trata mediante resección transuretral y terapia intravesical. Es en pacientes que el cáncer no haya invadido, no hay invasión muscular. ¿Ya? Aquellos que están en estadios más tempranos, se hace resección transuretral y terapia intravesical. La terapia intravesical de todas maneras tiene que ir, las guías lo recomiendan que vayan, porque disminuye la recurrencia. Ya la recurrencia porque se pueden reimplantar las células neoplásticas. Entonces la terapia intravesical ayuda a disminuir la recurrencia. Y se puede usar dentro de la terapia intravesical, creo que por acá me están hablando del chat. Que se pedían cáncer de vejiga. A ver, voy a ir para atrás. Porque me están preguntando. Miren, para cáncer de vejiga se piden dos exámenes, que es la cistoscopía y la citología de orina, ya que es el PAP. La cistoscopía y la citología de orina, el estudio de orina. Ya, a ver, me preguntan tamaño, pero que tiene efectomía parcial total, lo ha cambiado a 7. Hasta lo que yo he encontrado es 4. No sé si sería bueno que me digas a ver de qué fuente lo has encontrado en 7. Ya, sigamos para no perder la hilación. Entonces, como les decía, acá prácticamente en el cáncer de vejiga se divide en aquellos que hayan invadido o no la capa muscular. Entonces, cuando no hay invadido la capa muscular, se hace reacción transuretal y terapia intravesical, porque esta disminuye la recurrencia. Entonces, la terapia intravesical se puede hacer mediante quimioterapia local, que el principal fármaco que se usa y el mejor en estos casos es la mitomicina. Mitomicina o con inmunoterapia también se puede usar. Inmunoterapia, como conocerán, que se usa la BCG en caso de cánceres de vejiga que no están avanzados. Entonces por acá resaltamos para que se acuerden. Cuando no invade el músculo, que se hace reacción transuretral y terapia intravesical. Ese es el gol estándar en cánceres que no están en estadios avanzados. Y por el contrario, en pacientes que ya están con cánceres más avanzados y en aquellos que ya el cáncer ya ha invadido, o sea que ya hay invasión a la capa muscular,
¿qué se hace? Se hace la cistectomía radical más quimioterapia, pero la quimioterapia es neoadyuvante, ¿ok? O sea, va antes de la cirugía, para poder reducir el tamaño del tumor y se pueda quitar de manera más fácil, ¿no? La quimioterapia no adyuvante con la cistectomía radical en pacientes que tengan ya un cáncer que invade el músculo. En la cistectomía radical, que quitan, como es radical, se dan cuenta que no solamente quita la vejiga, no se quita la vejiga, se va también la próstata, con las vesículas seminales en el caso de los hombres, próstata, vesículas seminales, los ganglios también los extirpan, como en toda cirugía radical, y en caso de las mujeres también quitan parte de la vagina y del útero, ¿no? Este es como le digo en cánceres más avanzados. Principalmente les tendrían que poner en aquellos que haya invadido la capa muscular. Cistectomía radical y quimioterapia no adyuvante. Entonces, como acá ven, el manejo se basa principalmente en si hay invasión o no. Y en aquellos que ya tengan un cáncer avanzado, sea estadio 4, ¿no? Estadio 4 o que haya hecho metástasis, el único tratamiento que se puede dar en estos pacientes es la quimioterapia. O sea, ya no va a cirugía, sino más que todo es un tratamiento solamente paliativo. En aquellos que tengan metástasis o que ya sean de grado 4, solamente quimioterapia. Entonces, por ahí, si es que tienen un poco de dudas, ¿cómo es este procedimiento de la resección transuretal? Se usa un instrumento que se llama un resectoscopio. Ya este instrumento se llama resectoscopio, que es prácticamente un tipo de cistoscopio, como ven, que se introducen a través de la uretra, en este caso a través de la uretra del hombre. Se introduce y acaba acá en un asa de alambre. Acá tiene un asa de alambre con el cual va a quitar o va a remover el tejido y las células neoplásicas, ¿no? Entonces, con esto va quitándolo. Este es el método de resección transuretral. Y ahora, para finalizar, las clásicas viapepas, ¿no? Entonces, que es de lo más rentable en este tema. Entonces, como les mencioné al inicio, este tipo de cánceres urológicos se dan más frecuentemente ¿en quién? En hombres que son adultos mayores. Y como les mencioné, el cáncer de vejiga es el segundo cáncer urológico más frecuente, porque está detrás del primero, que es el de próstata. Como les mencioné, el cáncer de próstata. Ahora, el cáncer renal, en su variedad, el tipo más frecuente que les van a preguntar, si les preguntan cuántas frecuencias, es el de células claras. Y el cáncer de vejiga más frecuente es en variedad de células transicionales. Esto sí es importante que lo sepan, que eso estoy segura que también lo tienen claro. Y ahora, dentro del cáncer renal, más frecuente, como les he mencionado, es que sea sintomático, pero si debuta con la tríada clásica que les mencioné, ¿no? Hematuria, masa y dolor, que ya ustedes también bien lo conocían. Y también otra pepita que les mencioné es que en caso de un paciente varón que debute con varicocele derecho, nos tiene que hacer sospechar de un cáncer renal. Ya cuando lleguemos a la clase de patología testicular les explicaré por qué es raro encontrar un paciente que tenga varicocele derecho. Y el manejo GOL estándar en pacientes que tengan cáncer renal, como les dije, la cirugía. ¿Por qué? Porque es resistente a la quimioterapia y a la radioterapia. Entonces siempre va a ser quirúrgico, la nefrectomía radical. Y en algunos casos por ahí que son solamente mencionados es la nefrectomía parcial. Y la mejor prueba para hacer el diagnóstico del cáncer de vejiga es la cistoscopía. La cistoscopía en cuanto a técnicas invasivas, puede decirse, ¿no? Pero que también se tiene que acompañar de una citología de orina. A ver, voy acá a leer sus preguntas. Me preguntan, ¿en qué consiste la terapia intravesical? Ya voy para atrás. La terapia intravesical, como les dije, consistía en instilar tipos de fármacos, ¿no? En la vejiga, como su nombre lo dice. Y esta se debe hacer dentro de las 24 horas después que le han hecho la reacción transuretral. O sea, si se dan cuenta, se hace como que de manera inmediata, por así decirlo, dentro de las 24 horas que hayan hecho este procedimiento. No hay que esperar a que pasen semanas, meses. Entonces, como les dije, se instilan medicamentos, no fármacos, sea medicamentos de quimioterapia, como la mitomicina, en este caso, que es el más usado por ser el más efectivo en estos tipos de cáncer, o, la BCG, ¿no? Que es el bacilo de Calmette-Guerin. Estos se instilan en la vejiga.
Entonces se pueden usar estos dos métodos. Te preguntan, ¿puedo repetir cuándo realiza la quimioterapia local? Imagino que te refieres... y acá, ¿cuándo se usa? Uno, ¿cuándo se realiza? Se realiza después de la resección transuretral. La terapia intravesical se realiza después de la resección transuretral. Como les dije, dentro de las 24 horas después que has hecho este procedimiento, se realiza la terapia intravesical. Esto es básicamente, como ven, en maneras sencillas, cómo se puede manejar tanto el cáncer renal y el cáncer de vejiga. Cáncer de células claras era de peor pronóstico. No, es el de mejor porque hay otro que es de peor, otras variedades. Sino que el cáncer renal en sí no es de muy buen pronóstico, pero si lo identificas a estadios que no está tan avanzado, sí puedes salvarlo. Pero es el de mejor y es el más frecuente. Por ahí tendrán otra pregunta, ¿por qué se instila BCG? Es como un tipo de inmunoterapia, porque mira, inmunoterapia, ¿qué quiere decir? Instilas BCG para poder activar a las células, al sistema inmunológico, las células que están encargadas del sistema inmune de esa parte, ¿no? O sea, en este caso de la vejiga. Entonces tú al activar a las células del sistema inmune, como que las despiertas, ¿no? Entonces va a hacer que éstas ataquen y que éstas destruyan a las células neoplásicas también. A las células neoplásicas que pueden haber quedado residuales después de haber hecho la reacción transuretral. Entonces, por eso que se instila la BCG, como una manera para que estas células, las dos células del sistema inmune puedan atacar a las células neoplásicas y puedan combatirlas. A las que quedan residuales, obviamente, porque ya se supone que con la reacción transuretral has intentado extirpar la mayor cantidad de tumor. Pero por ahí las células residuales que queden, por eso es que sirven esa terapia intravesical para poder atacar estas células residuales. A ver si por ahí tienen alguna otra preguntita. Espero haber aclarado sus dudas. Como les dije, no son cánceres que sean tan rentables, pero acá les he dado las pepas de lo que es más rentable y de lo que podría ser preguntado, para que no les quieran agarrar, especialmente en cuanto al tratamiento, porque el tratamiento es un poco complejo, pero ahí le he intentado hacer lo más sencillo posible para que se pueda recordar, si es que les quieran preguntar. A ver, si no tienen ninguna otra pregunta, en todo caso, si es que no hubiera otras preguntas ahora, igual el video va a ser colgado en el aula virtual, y si es que tuvieran alguna otra duda, o por ahí algo que les quiera volver a explicar, como les dije, me hacen saber a través del Telegram, o si no, también al área de soporte, que también se pueden comunicar conmigo, y espero haber sido lo más clara posible. Y si es que no hay ninguna otra duda, el cáncer más frecuente. Me dice acá, el cáncer próstata, el cáncer benigno. No, cáncer no es benigno. El cáncer próstata era el cáncer más frecuente, claro. Benigno. El cáncer de próstata es el más frecuente, pero no es benigno, pues porque es cáncer, pero sí es el más frecuente. Primero, más frecuente dentro de la patología urológica, el más frecuente es el cáncer de próstata, muy bien, sí, es el primero, y el que le sigue es el cáncer de vejiga. Ya los otros tipos de cáncer, sea cáncer de la vía urológica del uréter, esos ya no son rentables de estudiar, así que ni los lean porque nunca en la vida los han preguntado. Por ahí si les pueden preguntar cáncer de urología, son renal o vejiga, y próstata obviamente, pero el resto de cánceres no es rentable que los lean. Entonces, gracias. Ya. Gracias, doctores, por su atención. Espero haber sido lo más clara posible. Y si es que tuvieran alguna duda, igual me la hacen saber en el Telegram. Y ya nos estamos viendo mañana a las 6 de la mañana para terminar urología con patología testicular. Entonces, cuídense, que tengan un bonito día. Ya nos estamos viendo.